Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio, en este caso de San Lucas, es decir, todo lo que ha escrito sobre la vida del cristiano, desde el seguimiento de Cristo, la primera parte, porque Lucas escribe en 2 tomos, el Evangelio propiamente dicho, vida, hechos de Jesús, y sobre todo el segundo tomo que le llamamos Hechos de los Apóstoles, es decir, el actuar de cada uno de los cristianos, de cada uno de nosotros, el actuar de la comunidad en realidad. Entonces, hoy estamos reflexionando sobre el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 40, donde nos dice que Pedro le resucita a Tabita, y ella entonces abre los ojos al ver a Pedro, ella se incorpora, es decir, que se levanta y comienza de nuevo a servir a la comunidad. Todo este estudio bíblico que nos ayuda a entender cuál es el sentido teológico, qué significa para nosotros hoy resurrección, qué significa para nosotros hoy el hecho de levantarnos de la muerte. Con todas apariencias, Tabita fue resucitada de la muerte por Pedro. Estaba muerta y regresó a la vida. Tabita entonces de esta manera podemos decir que está muerta, pero sin embargo regresa a la vida. Estos son milagros extraordinarios e inusuales. Sin embargo, son cosas que han sucedido y suceden todavía. Y esto es lo mejor, que suceden todavía. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender aquí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender por la resurrección es justamente lo que significa la palabra resurrexin, es decir, levantarse, mirar hacia adelante, mirar hacia arriba. Es decir, tener una visión y una mente totalmente diferente de aquella que nosotros podemos tener. Mirar, entender y saber cuál es el objetivo, cuál es el designio de Dios, cuál es la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros, la propia voluntad de Dios sobre cada ser. Y entonces yo soy una persona que resucita en la medida en que me realizo como una persona, un ser creado por Dios, un ser que completa todos los designios que el Señor
ha grabado en mi corazón, todo lo que el Señor ha grabado en mi mente, todo lo que el Señor ha grabado en mi propia vida. Realización, planificación. Upea dice entonces Abela Omombe Useañante. Y más aún, es importante porque así como Cristo a través de su evangelio nos resucita, Cristo a través de la vida nueva, que es su propia resurrección, que es su evangelio, nos da también a nosotros nueva vida. También ahora estamos con este libro de Hechos de los Apóstoles en que entendemos que la resurrección significa para nosotros esta vida nueva. Nosotros decíamos recién, ¿verdad?, que ella al ver a Pedro se incorporó. Aquí tendremos que centrarnos. Dorcas o si no, Tabitá. Levántate, a ti te digo, ¿verdad? Tabitá, levántate. Esto significa para nosotros, significa un llamado como comunidad, un llamado como cristianos que nosotros como familia también tenemos que hacer y tenemos que ofrecer a nuestros hermanos. Diga tuña de entonces la yapitante en forma indiferente ante situaciones de muerte. No podemos quedarnos de una manera indiferentes ante una situación de la comunidad, ante una situación la que nosotros vivimos en nuestra familia en el día a día, la que nosotros vivimos en nuestro país en el día a día. Levántate, levántate. En este sentido, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene que dar ese paso. Cada uno de nosotros tiene que ofrecer lo mejor. Ñamo hanguaisa veñan de la pisacuera. Ñame hanguaisa y subecuera lleva peico temeva o mañamo un birjan guaisa vejicuay. Hoy cua hanguaisa ba esapa o werjana y cuay la jecoe. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, nos encontramos hoy con la palabra del Señor que nos acompaña en este día, como siempre viene a nuestro encuentro. Como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 del 44 al 52. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado para escuchar la palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Pero yo continúo a llevar. Coñande Yarañe. Una síntesis fenomenal en los discursos que encontramos en Hechos de los Apóstoles. Hamba Ereupea.
Upeisha omotenonde, upeisha ombe uñande, iñande, ba epo jiyapo, ba esa ba peñan de yara. Peña pitu uive ouka ueruka ñande. Ae iñande, ba ella bañande, ñapu avena. Upeisha eñande pisinose, es decir, nos pasa la salvación. Pero ahora viene lo elemental y lo fundamental, porque dice el Señor, yo ahora te he establecido a ti para ser la luz de las naciones. Nosotros somos ahora los responsables, queridos hermanos, la luz para levantar nuestra nación, levantar todas las cosas negativas que nosotros mismos, queridos hermanos, hemos tirado por el suelo. La pobreza, la falta de educación, la falta de justicia y todos los elementos negativos que podemos encontrar, queridos hermanos, en nuestra sociedad. Al contrario, lleva. Hoy cuando en baiteñan de ajo muy bellan de popes a iñan de bueno, peipu cuiquen aprenderá, peipu cuiquen aprendereco, es apella poquena. Y por eso nos dice, ahora yo he establecido para que ustedes, ¿verdad?, sean la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Quiere decir que esta es una responsabilidad nuestra. Ya veré cómo imaginar la ñan de tendo tacuera, hay de cuera ñan va a pona, hay ya pona y pona mía. Ahora tenemos que ser exigentes. No tenemos que dejar que cada uno haga lo que quiera. O ganamos y cueñan de esa y pamato ya pues velo ya poseer. No. Para eso hemos elegido, para que caminemos juntos. Y entonces tenemos que estar atentos. Mañana ya hizo cuera, lleva peana y pona, ya llevo ponáquena. Y entonces todos tenemos que trabajar bien. Tiene que trabajar bien el Poder Ejecutivo, tiene que trabajar muy bien el Poder Legislativo y sobre todo tiene que trabajar demasiado bien el Poder de la Justicia. Aníquena entonces la ña continúa siempre la ña vendete, ya lleva. Anda ya pues la hiponá para nuestro pueblo y para nuestra gente. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra nación, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueño y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos reflexionando con Lucas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, especialmente versículo 41. Pero para entender el 41 dice que llama a los santos y a las viudas. Esto lo hace después de la resurrección de Tabitá o Enoyue. Esta mujer dice que abre los ojos, primera cosa. Hemos reflexionado bastante, abrir los ojos, ñamañaque, yeyesa, peaque, yeicuaque, baba peñan de yara los yerureañan de jamoro, vivañan de la yaguatara, primera cosa. Después de abrir los ojos, dice que le ve a Pedro. Pedro, recuerden que está significando a la comunidad. Pedro es ese que sintetiza el amor, el cariño, la preocupación, el desvelo que tiene que tener la comunidad por un joven que está en la droga, por un indígena que está en la calle, por un niño que está haciendo de limpia parabrisas, por una falta de educación, por jóvenes, niños, familias que viven en la pobreza. Y así. Y hay estadísticas muy grandes, queridos amigos, sobre lo que nosotros decimos y conocemos, ¿verdad? De la pobreza. Hay muchísimo, hay muchísimo. Y estadísticas entonces que nos molestan, ¿verdad? Estadísticas que nos molestan. Y bueno, y ante esa realidad, ¿verdad? Nosotros procuramos luchar, procuramos empeñarnos, procuramos verdaderamente caminar con la fuerza y la gracia de Dios, evidentemente. Y entonces aquí, una vez que mira a Pedro, una vez que ve a Pedro, dice que ella se incorpora. ¿Qué es entonces lo que a nosotros, que estamos muertos por A o por B motivo, nos va a ayudar a salir de la droga, de la caña o de cualquier vicio en la que estamos metidos? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a incorporarnos en nuestra propia vida? Vea, mirando a la comunidad. Por eso dice mirando y viendo a Pedro. Pedro el que está delante de él. Pedro el que viene, hace todo el esfuerzo, deja lo que sea, estaba en Lida. Va también la misma comunidad a pedirle. Echumina Pedro, repetimomía lleva y entonces él viene. A él no que oye, un bareteja, y bueno, va él a ver con va él a yapota. Y entonces le dice, ¿sabes que tenemos una hermana que ha muerto? Una hermana tan buena que también era tan generosa. Esto también entramos un poco en el sentido, ¿verdad? Esto también estamos entrando en el sentido de lo que nosotros le llamamos la teología de la retribución, ¿verdad? Cómo Dios retribuye, cómo Dios bendice, cómo Dios da sus gracias, nos ofrece a nosotros, ¿verdad? Para que podamos hacer este camino de salvación, ¿verdad? Y bueno, y desde aquí entonces nosotros podemos decir tranquilamente que al encontrarnos con esta nueva vida, ahí ya podemos llamar, dice. Se llama a todos los santos. Es la comunidad que se alegra y llama a todas las viudas. ¿Quiénes son también las viudas, verdad? Este concepto teológico es demasiado importante conocer, saber un poco, ¿verdad? La viuda es justamente aquella persona que ha perdido todo prácticamente, y más todavía cuando hablamos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es esa persona que está indefensa. Pero sin embargo aquí se le llaman a los dos, al santo, al realizado, al plenificado, y aquella persona que de cierta manera también ha perdido todo.
Pero entonces ahora volvemos a la comunidad. ¿Por qué? Porque es aquí, con esta nueva vida, es la nueva vida de Tabitá. ¿Cuál habrá sido, verdad, aquí en este sentido el impacto, verdad, de volver a reencontrarnos con alguien por la que estábamos llorando, por alguien por la que estábamos tremendamente acongojados? No pensé cómo me uñan de Inacuri, ¿verdad? Porque Pedro incluso cuando llega, sube a la sala, va y les encuentra que están llorando. Entonces está diciendo, no, aquí hay una desesperanza total. Quiere decir que y al final de cuentas no están haciendo nada. El accionar de Pedro, primero luego deshacerse de todo lo que es desesperanza, todo esto que están llorando, que están armando aquí trifulca o lo que sea, con sus llantos, con sus plagueos o todo lo que sea. Entonces les dice, ¿saben qué? Pensé, ya ella mina o mimba o mía, ya que y mina o mía. Vamos a confiar en el Señor. Lo primero que tenemos que hacer, ñañe sumina, peñan de ya en donde ve. Xañe suta, xañe rurita, peñan de yara, lleva. Que tu hanguay sogoruñan de peñan de ñecoteja, peñan de ya yureajina. Y ahí rezamos. Y ya sabemos cuál es el resultado después cuando le llama, ¿verdad? Tabitá, levántate. Ella se incorpora al ver a Pedro. Dice, primero abre los ojos. Son 3 momentos teológicos esenciales. Abrir los ojos, entonces quiere decir escuchar, saber. Oye, ende, entonces allí esa vea. Veo quién es el que me está animando y me está diciendo, ¿sabes qué? Tenés que salir de eso. No podés quedarte. Veo a Pedro, es la comunidad. Son mis padres, mi familia. Es la iglesia, es mi capilla, el sacerdote, es mi confesión, es mi amigo, mi esposa, mi esposo. ¿A quién te está ayudando? Veo al ver a Pedro, la comunidad. Y entonces ahí tomamos la decisión. Ahí entra la fuerza de voluntad. Ahí entra el Espíritu después de una decisión, ¿verdad? Nos incorporamos para volver a esa vida nueva. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Alguien me dice que no lo lograré. Un poco de fuerza para llegar y alguien me dice que no las tendré. Si esto me consume en la oscuridad, ¿a quién llamaré? ¿A quién llamaré? Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Ponle corazón y alegría a tu vida, dale positiva, dale positiva. Ya no busques más, Dios es tu única salida. Dale positiva, dale positiva. Si no hay luz al final del túnel, ¿qué más da? Sigue caminando, pronto la encontrarás. Si de los errores siempre aprenderás, es parte de tu vida, te tienes que levantar. Es que el sol tras las nubes siempre va a ocultar el paisaje más hermoso que ellos jamás verán. Porque en Jesús tus problemas se solucionarán, tus angustias en alegría pronto se convertirán. Y ponle corazón
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. La Pontificia Comisión para la Protección de Menores se reunió con Francisco con motivo de su asamblea plenaria, la primera desde la dimisión de uno de sus miembros más antiguos, el jesuita alemán Hans Zollner. Durante la reunión, el Papa lamentó con crudeza el mal que la mala gestión de los abusos ha provocado en la Iglesia. La crisi degli abusi sessuali però è particolarmente grave per la Chiesa, perché mina la sua capacità di abbracciare in pienezza la presenza liberatrice di Dio e di esserne testimoni. L'incapacità di agire correttamente per fermare questo male e di venire in aiuto alle sue vittime ha deturpato la nostra stessa testimonianza dell'amore di Dio. Este grupo fue instituido hace casi 10 años por el Papa. Francisco recordó a los miembros de esta comisión el deber de reparar el mal cometido. Dijo que es importante dar esperanza y ayudar a curar heridas. Ora è il momento di rimediare il danno fatto alle generazioni che hanno preceduto e a coloro che continuano a soffrire. Questa stagione pasquale è segno che si prepara per noi un nuovo tempo, una nuova primavera fecondata dal lavoro e dalle lacrime condivisi con chi ha patito. Per questo è importante che non smettiamo mai di andare avanti. Poco más de un mes antes, Hans Zollner dejó esta comisión porque desde su punto de vista era poco transparente en varios ámbitos, desde el económico hasta el de la toma de decisiones. A partir de mayo de 2022, en 4 ocasiones, expresé por escrito a los responsables de la comisión las preocupaciones que expresé en el comunicado. No recibí respuesta. El presidente de la comisión, el cardenal Sean O'Malley, reaccionó a ese comunicado sorprendido, decepcionado y en total desacuerdo, aunque al mismo tiempo agradeció a Zollner su trabajo en la comisión a lo largo de todos estos años. Este grupo tiene como objetivo sensibilizar a la jerarquía de la Iglesia sobre el drama de los abusos. Fue creada por el Papa en el año 2014. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Te entregaste por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie.
tú siempre eres fiel, igual que tú. Hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz, esa que bien tú conoces, Señor, y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tuyas son. Tuyas son. Tuyas son. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y aquí leemos esta última parte en el versículo 43 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que Pedro dice se queda por muy largo tiempo. Miren que él se quedó muchos días en Jope, con Simón, quiere decir que se quedó en su casa, un curtidor. Y según las leyes de aquel tiempo, un curtidor tenía que vivir por lo menos a 25 metros fuera de la aldea. Fuera de la aldea, por lo menos 25 metros. Ñamo llueve casi media cuadra, ñamo llueve ñandea, ñamo pucué, ñamo tuyamie. Entonces 25 metros como mínimo fuera de la aldea debido a su constante impureza ritual. La impureza ritual, el tocar las cosas muertas, etcétera, etcétera. Esto entra dentro de la impureza. Entonces en el rito, es como que le tienen fuera. Y así, dentro de las leyes existen muchísimas, incluso es interesante si uno lee, si ustedes quieren enterarse más. Tenemos también en el Antiguo Testamento, en nuestro curso bíblico, cuando hablamos sobre el libro de Levítico. Ahí ustedes pueden entrar, pueden mirar, encontrar un poco todo, incluso los animales que son impuros, los que no se pueden comer, etcétera, etcétera. Todas estas características. Y ahí también explicamos el porqué, ¿verdad? Ellos consideran animales puros, animales impuros. Son siempre por sus características, más bien, por sus características. Por ejemplo, el cerdo, el chancho, se consideraba un animal impuro. Después hablaba también de cómo tienen, pero las características. O sea, ellos desde el aspecto simbólico, del aspecto de lo que representa, mirando, observando, después lo aplican también al sentido de la vida.
Entonces, desde ahí. Otros también, ¿verdad? En su opinión, opinan que estas cosas vienen por lo que estos animales o lo que uno puede ingerir, por ejemplo, el comer, si hablamos de los alimentos, ¿verdad? Puros e impuros. Entonces dice la enfermedad que te puede traer también, ¿verdad? La enfermedad. ¿Y de dónde viene todo eso? Y eso viene de la observación. Ciertamente que ellos no tenían todos los conocimientos que hoy nosotros podemos hacer. O ellos no tenían los grandes laboratorios para comenzar a mirar, entender, saber qué es lo que está pasando, por qué esa enfermedad. Y entonces ya directamente, como nosotros también, algunas veces tenían de Caruay allá, de Caruay, a vender grasí o lo que sea. Pero no es que por eso vos te vayas a un laboratorio, entras ahí, te acostás bien, te sacan con pinza a ver qué te hizo mal, qué esto, qué aquello. Ya sé a mí cuál fue la porción, en qué lugar estuvo por ahí algo que estaba podrido, areura o lo que sea, ¿verdad? No es que nosotros hacemos así. Más a la hora del laboratorio las hace ya. Gracia, y entonces, viste, observación, experiencia, ser gracia. A veces, verbenita, boldo, lo que sea. Entonces, pues venían de. Así también era aquí, ¿verdad? O sea, era más bien por la observación. Por ejemplo, como yo le decía, el cerdo. Y bueno, eso puede ser de la salud, puede ser de Moguerasí, de Caruaí. O si no, también por lo que significa, yo le estaba diciendo, el chancho, que está siempre en el barro, que está, entonces, que come cualquier cosa. Y después también en el comportamiento. Y esto hasta incluso nosotros en nuestra cultura tenemos esto. Pona la jipami. Vea la famosa tratocure. Me veo una vez en Duyalán va a decir la tratocure. Tratocurenio es cuando vos decís algo. Le decís algo. Reñemos y pona de acuerdo ya llueve. A ver, rejuare ya por todo lo contrario. Te fuiste contra tu palabra. Contra la palabra directamente fuiste. Entonces, vea la Curein. Y entonces, ¿por qué? Y bueno, observando, ustedes observen nomás, hagan la prueba. Vayan a su chanchito y denle comida. Y anda a enseñarle al chanchito y decirle, no, te voy a poner la comida, pero espera. Hija, no te haces pepere, guapita, de mañana, y cuando yo te ordene, te vas a acercar. O a un perrito le podés hacer así, con un perrito o con un gatito. ¿Verdad? Entonces el gato no, le decía, el gatito se pone, se sienta ahí, o el perrito se sienta ahí. Ahora, listo, puede comer. Vas a ayudar a otra o un día ya. Pero la cureni ni por ahí ve. Cureni ni evero yo. Dai, por allá por donde ve. Bueno, se dan cuenta entonces, estas son las expresiones interesantes que aquí nosotros entendemos. ¿Por qué ellos? Esa profesión de curtidor era visto con un desprecio, ¿verdad? Tan supremo, ¿verdad? Que si alguien estaba comprometida con uno que trabajaba en eso, un curtidor, entonces, según esa profesión, el compromiso incluso de esa persona era nula con esa persona. Entonces, esto es importante que sepamos también. Y sin embargo, y ahora vamos a ver, Pedro se queda en la casa de Simón, un curtidor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que
que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y nosotros nos encontramos aquí hablando un poco de Cornelio, de su familia. Dice que era un hombre piadoso, eran personas, era una familia que oraba, incluso dice que rezaba mucho, ¿verdad? O sea, cuando termina ese versículo 2, dice que daban abundante limosna al pueblo y oraba a Dios sin cesar, oraba a Dios sin cesar. Es una búsqueda continua entonces de Dios. Los judíos de esa época respetaban y apreciaban a estos gentiles temerosos de Dios. Y sí, porque son personas respetuosas, son personas que saben escuchar, son personas que se ponen también a disposición de los demás. Entonces son los temerosos de Dios. Pero no podían realmente compartir su vida, no podían compartir la vida de los judíos. Respetaban, hablaban, veían,
pero ustedes saben que según las reglas judías también eran muy estrictas, entonces no podían compartir esa vida, no podían compartir tampoco los hogares de ellos, incluso la misma comida, ¿verdad? Porque esto entraba todo dentro de una ley especial, la de los judíos. ¿Por qué esto? Porque en realidad eran gentiles y no eran judíos convertidos. Cuando no convertir, cuando respetante y temeroso de Dios, o hindú, o ella, o respetá, les da la posibilidad, como nosotros decimos, personas buenas, personas que estaban también en búsqueda de Dios seguramente, por eso es que rezaba mucho, esta persona rezaba mucho, incluso daba mucha limosna, me hizo el doponara, lleva entonces como jefe ahí de la cohorte, Cesarea Marítima, era una ciudad demasiado importante, ciudad portuaria, y bueno, si uno se encuentra en ese lugar, ciertamente que habrá tenido todos sus privilegios, ¿verdad? Como soldado, estando en ese lugar. Y bueno, y por eso estos dos elementos, persona buena, persona honrada, persona deseosa. En primer lugar, persona también deseosa de Dios. Una persona que quiere realizarse también, quiere planificarse. Y está en eso. Pero como ya decíamos, tampoco podían compartir todo porque al no ser judíos convertidos, no podían también vivir la vida o vivir su comida o vivir del hogar del judío como tal. Ahora, que siempre oraba a Dios debido a la forma en que se describe la vida y el corazón de Cornelio, entonces nosotros estamos viendo a un hombre que obviamente tenía una relación muy cercana con Dios. Una relación entonces muy interesante con Dios. Y esto es bueno, ¿verdad? Que nosotros sepamos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no es que están al 100% con la cuestión, como nosotros decimos, religiosa, doctrinal. Porque por el motivo. O nunca se empeñaron, o nunca quisieron, o siempre vivían un poco superficiales, o vivían en otras cosas, o buscaban otros valores, ¿verdad? Y entonces, hay muchas de esas personas. Nosotros mismos seguramente que conocemos a muchas personas, ¿verdad? Que son personas muy buenas, son personas muy educadas, son personas muy respetuosas. Y después en el fondo también te dicen que ellos mismos están en relación con Dios, están en relación con lo luminoso, están en relación así en una forma muy general y muy amplia, ¿verdad? Con el Dios de la vida. Y esto es un poco lo que nos está mostrando y nos está diciendo de Cornelio, ¿verdad? Así como se describe su forma de vida, su forma de ser, el mismo corazón de Cornelio, vemos que era un hombre obviamente que tenía una verdadera relación con Dios. Oye, ¿qué? En sintonía. Al mismo tiempo, él no era parte también de la cultura principal judía. Entonces, por eso tampoco podemos pedirle y exigirle que viva un judaísmo, ¿verdad? Porque él es un pagano, él es un soldado romano, es alguien que viene, que observa, que ve, respetuoso, que tiene también, decíamos más adelante, dentro de lo que significaba la religión típica, ¿verdad?, de todo romano, tenía también sus dioses y seguramente que él también tenía ese respeto grande a Júpiter, Augusto, Marte, Venus. Todos estos son elementos que nos pueden ayudar. Termino simplemente, queridos amigos, volviendo a recordar lo que los documentos de la Iglesia Vaticano II después escribió, ¿verdad?, en su documento. En esto encontramos la semilla del verbo. Semilla del verbo. Es decir, no encontramos la realización y planificación de la propuesta de Dios como salvación, ¿verdad? Pero aquí está el proceso. Aquí podemos encontrar
elementos esenciales y fundamentales que nos predisponen para poder encontrar al Dios de la salvación. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.